Ya, el día de hoy vamos a trabajar con el siguiente tema de ciudadanía que corresponde a la ciudadanía en la Roma antigua, ¿no? Dicen, yo no le escucho claro, pero es por lo que mi internet está que se cuelga cada rato. Ya no se preocupe. A ver, por favor, me va a ayudar señorita Carol Sánchez con esta diapositiva. La ciudadanía en la Roma antigua. La civilización romana, fundada en el año 553 a.C., fue una cuna de una gran civilización. En la República, la sociedad romana estaba dividida en tres clases sociales: patricia, plebeya y esclava, según Rodríguez. El mapa también dicen. Sí, por favor. Patricios, seguir en el mundo. Patricios eran los propietarios de las tierras, casas, animales, personas esclavizadas. Participaban en la política al ocupar los cargos más altos del gobierno. Tenían privilegios sociales, políticos, culturales, militares. Eran hombres libres. Plebeyos. El pueblo estaba compuesto por pequeños comerciantes y artesanos. Poco a poco estos adquirieron igualdad civil y política. Junto con los patricios, también eran hombres libres. Personas esclavizadas. No tenían la condición de persona, sino de objeto destinado únicamente al trabajo. Correspondían a los hijos de las personas esclavizadas o prisioneros de guerra. Sus amos podían darles la libertad o matarlos. Ya, muy bien. Entonces, la ciudadanía en la Roma antigua, estamos hablando del Imperio Romano, ¿no? Eh, el Imperio Romano conformó una gran civilización. Estamos hablando ahorita del año 553 antes de Cristo. Sabemos que se contabiliza la edad del, bueno, los años actuales según el nacimiento de Jesucristo, ¿no es cierto? Antes de Cristo y después de Cristo. Los años que nosotros estamos son después de Cristo, después del nacimiento de Jesucristo. Entonces hablamos ya de Roma como república. Sí, la sociedad romana nos dice estaba dividida en tres clases: patricios, plebeyos y esclavos. Los patricios eran la clase privilegiada, la clase de los romanos privilegiados, ¿sí? Dice que eran propietarios de tierras, casas, animales y tenían también propiedad sobre esclavos. Participaban en la política, ocupaban los cargos más altos y tenían privilegios sociales, políticos, culturales, militares. Eran hombres libres. Sí, hablamos de hombres porque también a las mujeres no se les consideraba ciudadanas en esta Roma antigua, ¿no? Tenemos la siguiente clase social, que son los plebeyos. Los plebeyos eran la clase media. Sí, eran pequeños comerciantes y artesanos. Y tenían poco poder político, económico. Y si es que en medida de que si ellos alcanzaban mucho más poder, podían pasar a pertenecer a los patricios. Sí, podían escalar de clase social. Y tenemos por último, por debajo, las personas esclavizadas. Ellos no tenían la condición de personas, los esclavos estamos hablando, ¿no? No se les denominaba personas, sino eran un objeto de trabajo. A esta clase también pertenecían los hijos de personas esclavizadas y los prisioneros de guerra. A esta clase social, los amos eran los dueños de los esclavos, ellos eran los que le podían dar la libertad, ¿sí? Aún si les daban la libertad,
no pasaban a pertenecer, no pasaban a formar parte de los ciudadanos romanos, ¿no? No eran ciudadanos romanos, simplemente eran esclavos libres. Ya vamos a la siguiente diapositiva. Ya me va a ayudar. ¿Quién más con? Señorita Wendy Torres, por favor. La ciudadanía romana era una condición social privilegiada que incluía estatus social, propiedades y poder para hombres libres que habían nacido en Roma. Las personas esclavizadas libres podían obtener la ciudadanía, así como sus hijos. También adquirían quienes servían al ejército romano, se la podía comprar aunque era muy cara. La ciudadanía era muy condición que igualaba a todos los ciudadanos en derechos tanto público como privado. Estas personas que eran varones gozaban de derechos libertad, propiedad, justicia, pertenecer a la miclina, votar, recibir honores, ser electos para ocupar un cargo público, casarse, practicar en la política. Surge así el derecho romano, que será la base sobre la que se organiza el derecho en Occidente. Ya, entonces continuamos hablando de la ciudadanía romana. Nos dice que la clase social privilegiada tenía un estatus social superior. Sí, a esta clase dice que pertenecían aquellos que tenían propiedades y poder para hombres libres que habían nacido en Roma. Sí, incluían también las colonias, ¿no? Nos dice aquí, las personas esclavizadas libres podían obtener la ciudadanía, así como sus hijos. Sí, esta ciudadanía nos dice que también la podían tener los que pertenecían al ejército romano. Y también en la ciudadanía la podían comprar, pero era sumamente cara, así que todos no estaban en la posibilidad de adquirir la ciudadanía, ¿no? Ya. Acá abajo nos dice, estas personas que eran varones gozaban de derechos, es decir, solamente los hombres, ¿no? Gozaban de derechos, libertad de propiedad, justicia, pertenecer a la milicia, votar, recibir honores, ser electos para ocupar un cargo público, casarse, participar en la política, etc. Surge así el derecho romano, que será la base para que se organice el derecho en Occidente. Occidente corresponde a todo lo que es América, ¿no es cierto? Y el derecho romano fue la base para que se organice el derecho en todos los países de América, ¿sí? Según lo que hablamos aquí, la ciudadanía romana era matriarcal o patriarcal. Me va a contestar señorita Estefanía Castañel. Lice, no le escuché muy bien, es que ay, no escuché bien porque no tengo mucho internet y no Sí, a se mí cortaba. también me pasa lo mismo. Se me desconecta y vuelve a conectarse así solito. O sea, dice que se va el internet. Sí, a mí también, Lice. Ya, a ver, por favor, Mayerly, entonces. Mayerly, ayúdeme. Lisa, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? Ya, lo que estamos tratando, ¿no? Aquí nos dice que solamente los hombres gozaban de derechos y todo esto. Según estas características, ¿la ciudadanía romana era matriarcal o era patriarcal? Sí saben que es matriarcal y patriarcal, ¿no? No,
Ya matriarcal es aquella sociedad que está encabezada por las mujeres, donde dominan las mujeres el poder político, económico, etcétera. Y patriarcal, en cambio, los varones, ¿sí? Entonces, según las características que ya vimos, es la ciudadanía romana era matriarcal o patriarcal. Patriarcal. Patriarcal, muy bien. Ya vamos a continuar. Ya me ayuda Estefanía Castañel, por favor. En Roma, la monarquía vigente hasta el año 509 antes de Cristo fue derrocada y instauró la república cosa pública, una forma de gobierno que duró hasta el año 27 antes de Cristo, basada en la división de poderes, el control del gobierno y el equilibrio del poder. Compartían el poder tres instituciones: magistrados, senados y comicios. En estos procesos participaban patricios y plebeyos y decían a través del voto, dando origen a la democracia directa. Ya muy bien, entonces aquí ya vemos primero que se ha instaurado la República en el año 509. ¿Qué quiere decir una república? Si en ese año se instaura la República, antes que tenía el Imperio Romano, ¿alguien sabe? ¿Nadie sabe? Ya, antes de la República ellos tenían una monarquía, ¿no es cierto? Donde había un emperador. Pero cuando pasan a ser una república, ellos ya tienen un gobierno, como nosotros, como actualmente somos. Ecuador es una república. ¿Por qué? Porque está al mando de un gobierno. Y este gobierno en la ciudadanía romana dice que estaba dividido, había una división de poderes que le permitía el control del gobierno y el equilibrio del poder. ¿Cuáles eran estos tres poderes? Magistrados, senados y comicios. Sí, y acá abajo nos dice, en este proceso participaban patricios y plebeyos. Es decir, que únicamente los patricios y plebeyos tenían el derecho al voto. Recuerden que los esclavos no eran considerados ciudadanos, por lo tanto, no podían votar, ¿no? Entonces, así se da origen a la democracia directa. ¿Qué es la democracia directa? Es aquella donde los ciudadanos son aquellos que eligen al gobierno. El gobierno no es impuesto, sino es elegido a través del voto. Sí, eso quiere decir democracia directa, ¿no? Entonces, como les digo, solamente podían ejercer el voto patricios y plebeyos, pero solamente los varones, ¿no? Las mujeres no tenían derechos. Ya vamos al siguiente. Ya me va a ayudar señor John Roldán. Todo, Sí, por favor. ya ven. Ciudadanía, origen y evolución histórica. El Imperio Romano. El Imperio Romano surgió a partir del año 29 a.C. La sociedad estaba organizada en dos clases, los ciudadanos y los no ciudadanos. La sociedad romana era una sociedad patriarcal. Las mujeres, al no ser ciudadanas, estaban impedidas de participar en la vida política. Debían casarse obligatoriamente, criar a sus hijos e impartir valores. Sociedad romana. Los ciudadanos eran varones libres que podían participar en la política, en el sacerdocio, tenían prioridades, casarse y heredar.
Los no ciudadanos eran hombres libres o personas esclavizadas. Libertas, dice. Las personas esclavizadas y las mujeres crecían de los derechos de los ciudadanos y se dedicaban a actividades agrícolas o domésticas. Ya, Liz. Ya, muy bien. Entonces, en esta parte que dice ciudadanía, origen y evolución histórica del Imperio Romano. Primero tenemos que en el año 29 antes de Cristo, la sociedad ya estaba dividida en clases, ¿no es cierto? Una vez que ya alcanzaron la república y todos los ciudadanos, dice, se dividía en dos clases, en ciudadanos y no ciudadanos. Como ya les había dicho en la anterior diapositiva, esta sociedad romana era una sociedad patriarcal, ¿no es cierto? Que estaba dirigida por hombres, donde las mujeres no tenían derechos y tampoco eran consideradas ciudadanas. No tenían ningún derecho en la vida política, únicamente tenían la obligación de casarse, criar a sus hijos, impartir valores en su familia. Sí, acá abajito les he puesto un cuadrito donde especifica los ciudadanos y no ciudadanos. ¿Quiénes eran los ciudadanos? Los varones libres que podían participar en la política, el sacerdocio, tener propiedades, casarse y heredar. Mire, las mujeres no podían heredar ni mucho menos, ¿no? Únicamente estaban en la obligación de casarse, tener hijos, mantener su hogar y nada más. Entonces, ¿quiénes eran los no ciudadanos? Eran hombres libres, personas esclavizadas que alcanzaron su libertad. ¿Quién era el que les daba la libertad? A ver, ¿quién recuerda? Señor Andrés Ayala, a los esclavos, yo les había dicho que les daban su libertad y podían convertirse en personas libres. ¿Quién le daba la libertad a los esclavos? Los plebeyos o los patricios, los que eran dueños de ellos. Ajá, los amos, ¿no es cierto? Los dueños de los esclavos eran los amos. Ellos les daban la libertad. Las personas esclavizadas, las mujeres carecían de derechos. Estas personas, los no ciudadanos, no tenían derechos y se dedicaban a las actividades agrícolas o domésticas, ¿no? Entonces, hay algo parecido con la sociedad antigua, de la antigua Grecia que vimos la clase anterior. También se dividían en ciudadanos y no ciudadanos, ¿no? Entonces, chicos, bueno, esta ha sido la clase del día de hoy. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla. La asignación ya está subida en la plataforma en modo, pueden ya seguir subiendo sus tareas. ¿No tienen ninguna pregunta? Espérenme un ratito que no tome captura de esto. Listen, Dígame. yo no puedo abrir mi modo. Se cerró y no lo puedo abrir. ¿Cómo puedo hacer ahí? ¿Que se olvidó la contraseña? No, listen, no sé qué pasó, pero no lo puedo abrir. Ya le voy a revisar yo como docente le puedo restaurar su contraseña, ya le ayudo. Ya, gracias, listen. Ya chicos, entonces eso sería todo.